duda, el tema económico centra la atención de la Asamblea y diversos actores sociales y políticos respecto de la composición de la Proforma Presupuestaria 2016. El gobierno ha garantizado que pese a las dificultades presupuestarias, la Proforma garantiza niveles importantes de inversión en el área social. ¿Es así? Lo evaluamos en nuestra primera entrevista de hoy. Marisol Peñafiel, doctora en jurisprudencia con posgrado en Derechos Humanos y Constitucionalismo, ex asambleísta constituyente, asambleísta de Imbabura por Alianza País. Asambleísta Peñafiel, bienvenida a la televisión legislativa. Muy buenas tardes, gracias Belki, un gusto John Fabricio. Usted es Juana Marisola. Muchas gracias. Bienvenida. Asambleísta Peñafiel, bueno, para entrar un poco en contexto y tomando en cuenta que la proforma presupuestaria del 2016 tiene una reducción respecto de la que fue la aprobada para este 2015, ¿qué es lo que contempla el documento para el área social, que fue uno de los temas que se analizaron durante la jornada? Bueno, decirle a la ciudadanía que en el marco de la aprobación de la proforma presupuestaria, si bien es cierto existe un momento crítico, la proforma nos plantea una inversión social, no es un gasto como algunos sectores quieren hacer aparecer, es decir, que hay un hinchamiento en el tema de la burocracia, pero por supuesto las escuelas requieren más maestros, los centros de salud, los hospitales requieren más maestros y en ese marco la proforma presupuestaria garantiza esa inversión. Somos el segundo país en Latinoamérica en haber implementado una política de inmunizaciones, es decir, un tema de salud desde primera infancia, desde el tamizaje natal. Eso nos ha permitido reducir la muerte infantil y en ese marco la inversión en salud y educación es la más alta en la proforma presupuestaria, con lo que hoy se ha manifestado alrededor de $1.000 millones serán invertidos en la deuda social. Nosotros seguiremos pagando la deuda social, no existirá despido de maestros, no habrá despido de los trabajadores de la salud, no reduciremos el tema de salarios a la policía, al ejército, tal cual algunos sectores quieren hacer aparecer. Eso da cuenta de que vamos hacia la universalización en el tema de garantías de derechos. Porque es importante invertir en infancia, que es nuestra preocupación. Los datos nos dicen que por $1 que invertimos en un niño, recuperamos posterior alrededor de $17 por cada $1 que invertimos, porque los niños con salud y con toda una atención de primera infancia a través del Ministerio de Inclusión Social, con el sistema integral de CIBEBES que se denomina, reduce la deserción escolar, reduce causas de mortalidad, reduce aquello que denominamos desnutrición infantil. ¿Pero es posible garantizar, asambleísta Peñafiel, esa inversión en estos momentos en los cuales evidentemente hay una proyección de disminución de ingresos para el presupuesto del próximo año, lo que está pasando con el precio del petróleo, por ejemplo, que es fundamentalmente un tema que está generando dificultades presupuestarias para el 2016, incluso este año? ¿Es posible garantizar esa inversión para el próximo año? Por supuesto que es posible cuando la política económica y fiscal de este país ya no depende de los precios del petróleo, ya no depende exclusivamente de la generación de los barriles de petróleo. Los ingresos permanentes, es decir, aquellos que son producto de la recaudación tributaria, bajo una cultura del que el más tiene, más pague. Hemos acabado aquellas formas de elusión, de evasión fiscal de ciertos actores de la producción y eso nos ha permitido una recaudación eficiente. Alrededor de $22.000 millones de los $29.000 millones de la proforma presupuestaria, $22.000 millones son producto de los ingresos permanentes. Eso da cuenta que podemos cubrir la demanda y sobre todo el pago de la deuda social como lo hemos venido haciendo. Para ese mismo sector social, a ver, se mantiene la inversión, pero me imagino yo que, por ejemplo, cuestiones vinculadas a infraestructuras seguramente se van a dejar de lado o por lo menos se van a desacelerar, es decir, no se mantendría el mismo nivel de construcción o de equipamiento que estaba vigente en los años anteriores. ¿O existe alguna reducción? Priorizaremos en educación y en salud,
priorizaremos, no existe reducción, no habrá, en lo que sí estamos haciendo un cambio es en obras nuevas. Aquellas obras que se puedan proyectar, aquellas no constan en esta proforma presupuestaria. Por ejemplo, alguna vez el presidente dijo tal vez menos escuelas del milenio. Se van a construir, pero menos, tal vez no en la medida que inicialmente se había pensado. El Ministerio y la cartera del ramo ha tomado una opción en virtud de esta proforma presupuestaria. Construiremos escuelas del milenio, las necesarias, pero construiremos los tipo ejes, es decir, que con lo que construimos una escuela del milenio, dejamos de construir esta escuela del milenio, pero construimos 6 tipo ejes, mejoramos, es decir, aquellas también prefabricadas que ya están funcionando, por ejemplo, en Guayaquil, y que no porque son prefabricadas son de menor calidad, sino que por el contrario tienen un área de distribución técnica totalmente distinta a las escuelas del milenio. Estamos priorizando la inversión, estamos garantizando y mejorando el gasto de inversión, porque ¿qué suele suceder, Fabricio, y a los televidentes? Es decir, vamos a cubrir una demanda bajo un populismo ofertón, digamos, llega un sector, sí, aquí se requiere la ciudadanía, dice, aquí requerimos una escuela del milenio. Nosotros vamos a garantizar que esa inversión, si es que la cobertura de educación se requiere en ese sector, se lo haga, pero priorizando y estandarizando. Eso demanda que la inversión sea eficiente. De eso se trata cuando aprobamos los presupuestos con enfoque generacional, con enfoque de género. Políticas que tengan que ver, por ejemplo, cómo la cobertura del bono de desarrollo humano está garantizada y esta proforma presupuestaria lo garantiza de tal manera. O cómo vamos a cumplir con lo que las normas que se aprueban en la Asamblea Nacional requieren de fondos. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la afiliación de las amas de casa, la proforma presupuestaria en la inversión social establece esa prioridad con un monto y garantiza esa cobertura. Y ahí hay un ejercicio de eficiencia interministerial, es decir, el Ministerio de Inclusión Social, aquellas madres que son beneficiarias del bono de desarrollo humano, a ellas serán las primeras a las que afiliaremos bajo esta ley de justicia social. ¿Quién es el que pone el monto? Precisamente termina siendo el mismo Estado. Usted es beneficiaria, se le descuenta de ese bono que es beneficiaria, pero además el Estado también hace su aporte de acuerdo a lo que determina la ley. Asambleísta, tomando en cuenta lo presupuestado dentro de este documento y haciendo un análisis en cuanto a las reducciones, sí veíamos cierta reducción, por ejemplo, en el financiamiento de sectores como, por ejemplo, lo que tiene que ver con el bono de desarrollo humano. Esta es una inquietud que ha venido desde algún tiempo atrás. ¿Cuánto se puede ver afectado esto? Por allí alguna autoridad mencionaba que se tiene que hacer una revisión integral de las personas que son beneficiarias de aquello o quienes no deberían constar en ese listado. Bueno, ahí hablo de la eficiencia de la inversión, es decir, creo que hay que mirar quiénes son los beneficiarios. Nuestra prioridad son aquellos que están en los quintiles bajos, es decir, el 1, el 2 sobre todo, y por lo tanto ellos son nuestras prioridades, ellos son los primeros beneficiados. Aquellos que, habiendo recibido el bono de desarrollo humano, ahora ya tienen sus pequeñas microempresas, tienen un ingreso mejor, ellos ya no pueden ser parte de ese registro social y por lo tanto han mejorado sus condiciones de vida. Los que no podemos sacar de esa lista de beneficiarios son aquellos que ni siquiera tienen $1 o $2 para subsistir de acuerdo a los parámetros que se establecen para el cubrimiento de la canasta básica. Entonces, en ese marco, esta es la optimización de recursos, la optimización de datos que nos permitan en línea tener los beneficiarios y no como suele suceder muchas veces. Había mucha gente que teniendo la capacidad, es decir, teniendo recursos, recibía el bono de desarrollo humano, pero además de eso también no había una corresponsabilidad como la Constitución determina, la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. Hoy estamos optimizando
garantizando esos principios. Las normas que hemos creado, que hemos aprobado, nos obligan a cumplir con esos principios. El presupuesto tiene que cumplir con estándares y esos estándares también significan calidad para la cobertura, porque no podemos decir que tenemos una cobertura de salud cuando los medicamentos no son los adecuados o cuando están caducados y por ahorrar tenemos una compra de medicamentos que no satisface. Por lo tanto, los principios son calidad, eficiencia y gasto de inversión, inversión y no gasto. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy Gracias. gentil. La doctora Marisol Peñafiel, quien es la coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y asambleísta por la provincia de Imbabura, comentando detalles respecto de este debate a propósito de la inversión social en la Proforma Presupuestaria 2016.